¿Tienes esos pequeños bultos, verrugas o papilomas que aparecen en el cuello, las axilas, la espalda o incluso la cara, colgando de tallos delgados y volviéndose poco a poco más visibles, más incómodos y difíciles de ignorar? Al principio parecen inofensivos, casi invisibles, pero sin darte cuenta empiezan a multiplicarse, como pequeñas protuberancias que llaman cada vez más la atención. Intentas cubrirlos, evitarlos, pero en el fondo sabes que no desaparecen, avanzan lentamente y sin hacer ruido. Y aquí hay algo que casi nadie te explica con claridad. En muchos casos no es solo un tema superficial de la piel, sino una señal que el cuerpo puede estar reflejando desde dentro. Pero lo más interesante es que existen formas simples que pueden ayudar a controlar su aparición cuando se aplican correctamente. Quédate conmigo, porque en unos segundos vas a entender por qué aparecen realmente y qué puedes empezar a hacer desde hoy para evitar que sigan aumentando. Antes de salir corriendo a buscar una solución, el primer paso, el más importante de todos, es hacer una pausa y preguntarnos, ¿esto que tengo en la piel es de verdad una verruga? En mi experiencia, la gran mayoría de las personas que llegan preocupadas por verrugas, en realidad, tienen algo completamente distinto, y esta confusión es la raíz de muchos fracasos con los tratamientos caseros. Vamos a poner un poco de orden. La piel nos habla, pero hay que aprender a interpretar su idioma. Principalmente hay dos tipos de lesiones que la gente confunde con mucha frecuencia: las verrugas verdaderas y los acrocordones, también conocidos como papilomas. Pienso en ellos como dos primos lejanos. Se parecen, pero en el fondo no tienen nada que ver. Empecemos con las verrugas de verdad. Una verruga es, básicamente, el resultado de una infección. El responsable es un virus muy común llamado virus del papiloma humano o VPH. Existen más de 200 tipos de este virus y la mayoría son inofensivos y solo causan estas lesiones. Probablemente casi todos hemos estado expuestos a él en algún momento. Se transmite por contacto directo, piel con piel, o a través de superficies como el suelo de una ducha pública o una toalla compartida. El virus actúa como un oportunista, aprovecha pequeños cortes o rasguños para entrar en la capa más superficial de la piel. Una vez dentro, envía señales a nuestras células para que se multipliquen, y esa multiplicación descontrolada es lo que forma la lesión que llamamos verruga. ¿Cómo reconocer una verruga común? Suelen ser firmes, duras y de tacto áspero, como una pequeña coliflor. Si observa con atención, a veces se ven pequeños puntos negros en su interior. Muchas personas creen que son raíces, pero en realidad son pequeños vasos sanguíneos coagulados, aparecen sobre todo en manos y dedos, aunque también pueden salir en las rodillas o en las plantas de los pies, donde se conocen como verrugas plantares y pueden causar molestias al caminar. Y aquí hay una palabra clave que no debe olvidar. Las verrugas, al estar relacionadas con un virus, son contagiosas. Pueden extenderse a otras partes de su cuerpo o transmitirse a otras personas. Pero aquí viene lo más importante. No todas las personas desarrollan estos crecimientos visibles. Todo depende de tu sistema inmunológico. Cuando está fuerte, el virus permanece inactivo. Cuando se debilita, aparecen estos pequeños signos en la piel. Y aquí es donde entra la parte que casi nadie te cuenta. Puedes empezar a ayudar a tu cuerpo desde dentro, con decisiones simples cada día. El primer aliado es el ajo, pero con un detalle importante. Debes cortarlo o machacarlo y dejarlo reposar unos minutos antes de consumirlo. Este proceso activa compuestos beneficiosos. Puedes añadirlo a tus comidas o tomar pequeñas cantidades en ayunas si tu digestión lo permite. El segundo son los pescados grasos, como el salmón o las sardinas. Son una fuente natural de omega 3 que ayuda a reducir la inflamación silenciosa del cuerpo
y crea un entorno menos favorable para que estos se desarrollen. El tercero son las semillas de calabaza. Un pequeño puñado al día aporta zinc, un mineral clave para fortalecer las defensas. Puedes consumirlas por la mañana o como merienda. Guárdalas en un recipiente cerrado, en un lugar fresco para conservar sus propiedades. El cuarto es el kéfir o la col fermentada de forma natural. Estos alimentos ayudan a equilibrar la microbiota intestinal, lo que mejora directamente la respuesta inmunológica. Una pequeña porción diaria es suficiente. Si eres sensible, empieza poco a poco. El quinto, muchas veces olvidado, es la vitamina D. No es solo la vitamina del sol, también actúa como un regulador del sistema inmunológico. Exponerte unos minutos al sol o mantener niveles adecuados puede marcar una diferencia silenciosa pero importante. Y finalmente, algo que muchas personas subestiman es el descanso y la calma. Reducir el estrés, dormir bien y respirar profundamente también fortalece tu sistema inmunológico, porque el cuerpo no solo se alimenta de lo que comes, sino también de cómo vives. Ahora bien, hasta aquí te he revelado algo que muchas personas pasan por alto: cómo fortalecer tu cuerpo desde dentro. Pero en este momento vamos a dar un paso más práctico, porque ahora te voy a mostrar 3 métodos externos, simples pero precisos, que pueden ayudarte a tratar estas verrugas cuando se aplican correctamente. Empecemos con el primer método, el ajo. Pero no de cualquier manera. Toma un diente de ajo fresco, no seco, no viejo, pollo y córtalo por la mitad. Ahora viene el primer detalle clave que casi nadie menciona. No debes aplicarlo directamente sobre la piel como si fuera una crema. El ajo contiene compuestos activos potentes y en contacto directo prolongado puede irritar. Por eso, lo correcto es aplastar ligeramente el ajo hasta que libere su jugo, pero sin convertirlo en una pasta líquida. Luego, coloca ese pequeño fragmento solo sobre la verruga o el papiloma, nunca sobre la piel sana alrededor. Aquí puedes usar un pequeño trozo de gasa o algodón como barrera protectora alrededor si la zona es sensible. Déjalo actuar entre 10 y 15 minutos, no más en las primeras aplicaciones. Este tiempo permite que los compuestos como la alicina interactúen con la superficie de la piel sin generar agresión excesiva. Después retíralo y limpia suavemente con agua tibia. Este proceso puede repetirse una vez al día, preferiblemente por la noche. Y aquí viene el punto importante. No busques resultados inmediatos. El cambio ocurre poco a poco, como una señal que se va apagando lentamente. Ahora pasemos al segundo método, el aceite de ricino. Aquí es donde entra la constancia y la técnica. Este aceite no actúa de forma agresiva, sino progresiva, como un abrazo constante que modifica el entorno de la piel. Primero limpia la zona con agua tibia y un jabón suave, sin frotar, sin irritar, solo limpieza. Luego seca ligeramente, dejando la piel con una leve humedad. Aplica una sola gota de aceite de castor directamente sobre la verruga. Solo una. Más cantidad no significa más eficacia. Con la yema del dedo masajea suavemente durante unos 30 segundos. Este masaje activa la circulación local y ayuda a que el aceite se distribuya correctamente. Después cubre la zona con una pequeña gasa o un apósito. Este paso es fundamental. Mantiene el aceite en contacto con la piel y evita que se pierda con el roce de la ropa. Déjalo actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente, limpia suavemente la zona y repite este proceso cada día durante al menos 2 o 3 semanas. Ahora bien, aquí viene el detalle que cambia todo. Puedes combinar ambos métodos, pero no al mismo tiempo. Alterna, un día ajo, otro día aceite de ricino. Esto permite que la piel reciba estímulos distintos sin sobrecargarse. Si en algún momento notas enrojecimiento intenso o molestia, no es señal de eficacia, es señal de exceso. En ese caso, reduce la frecuencia. Recuerda esto como si fuera una ley.
La piel no responde bien a la agresión constante, no responde al equilibrio. Es como cuidar una planta. No crece más rápido por regarla en exceso. Crece cuando recibe lo justo en el momento adecuado. Porque cuando haces esto correctamente, algo empieza a cambiar. No de forma brusca, sino progresiva. La textura se modifica, el volumen puede reducirse poco a poco y en algunos casos la piel comienza a reorganizarse de una manera más uniforme. Existe un método simple, seguro y sorprendentemente efectivo que muchas personas pasan por alto por parecer demasiado sencillo. Pero aquí está la clave, no es lo que usas, es cómo lo usas. Antes de revelarlo, escribe 77 en los comentarios si quieres conocer esta técnica paso a paso, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que cuidas tu piel desde hoy mismo, sin gastar de más ni ponerla en riesgo. Y no es algo extraño ni difícil de encontrar. Es algo muy conocido, muy accesible y probablemente ya lo tienes en casa. Hablamos de la vaselina médica, pura, sin fragancias ni aditivos, viene en un pequeño frasco y cuesta muy poco. Mientras muchos buscan cremas complejas o tratamientos caros, ignoran esta opción tan simple y ahí está el error. Porque la vaselina no es solo un producto básico, es una herramienta eficaz cuando se usa correctamente. Su función es crear una capa oclusiva sobre la piel, es decir, una barrera protectora que sella la zona. Esta capa evita la pérdida de humedad, protege el tejido y modifica el entorno cutáneo. Bajo ese efecto, la piel se mantiene hidratada, más flexible y se favorecen procesos naturales que ayudan a que el tejido se debilita progresivamente y la piel recupere su equilibrio. El primero es la maceración. La capa más externa de la piel, llamada capa córnea, comienza a ablandarse, a hidratarse en exceso, perdiendo rigidez. El segundo es la hipoxia local. Al reducirse el intercambio de oxígeno, el metabolismo celular se altera y la capacidad de crecimiento de ese tejido disminuye. Y el tercero es la activación de la respuesta inmunológica local. La ligera elevación de la temperatura cutánea y el aumento del flujo sanguíneo facilitan la llegada de células defensivas a la zona. Es como un proceso en 3 niveles. Se ablanda desde fuera, se limita desde dentro y se activa la defensa natural del cuerpo. Ahora bien, aquí está lo más importante de todo, la forma de aplicarlo. Primero, debes remojar la zona durante unos 15 a 20 minutos en agua tibia, no lo saltes. Este paso prepara la piel y marca la diferencia. Luego seca suavemente, sin frotar, sin irritar. Después aplica una capa gruesa de vaselina médica pura directamente sobre la verruga o el papiloma. No pongas poca cantidad. Debe cubrir bien la zona, incluyendo unos milímetros de piel sana alrededor para protegerla. A continuación, cubre inmediatamente con una tirita o un film plástico. Este paso es clave. Sin sellado, la vaselina pierde gran parte de su efecto. Déjalo actuar entre 8 y 12 horas, idealmente durante la noche, sin retirarlo antes. Por la mañana, retira con suavidad, lava la zona sin frotar y observa. Si hay tejido ablandado, puedes retirarlo con cuidado, sin forzar. Este proceso no se hace todos los días seguidos. Se recomienda hacerlo día por medio. Aquí la constancia importa más que la frecuencia. Mantén este ritmo durante varias semanas, entre 3 y 12, dependiendo de cada caso. En la primera semana notarás que la zona se vuelve más blanda y clara. En la segunda y tercera puede aparecer una reducción progresiva y con el tiempo, en algunos casos, el crecimiento puede desprenderse de forma natural. Pero aquí viene algo aún más interesante y de nuevo, todo depende de cómo lo hagas. La verdadera potencia de este método aparece cuando se combina de forma adecuada. Por la mañana, después de limpiar bien la zona, aplica ácido salicílico en una cantidad pequeña y controlada sobre la verruga o papiloma previamente ablandado. No lo extiendas fuera. Luego cúbrelo con un pequeño apósito.
Por la noche, repite la limpieza. Si hay tejido blando, retíralo suavemente. Después aplica una capa fina de pomada de oxolina al 3% directamente sobre el crecimiento. Y encima de esto, vuelve a aplicar una capa gruesa de vaselina. Luego sella nuevamente. Aquí la vaselina cumple doble función. Actúa por sí misma y además mantiene el producto en su lugar, favoreciendo su penetración y evitando que se disperse. Un último detalle, pero muy importante. Antes de usar cualquier producto activo, aplica una pequeña cantidad de vaselina en la piel sana alrededor del crecimiento. Esto crea una barrera protectora y reduce significativamente el riesgo de irritación. Recuerda, no es solo lo que usas, es cómo lo usas. Ahí está toda la diferencia. Pero recuerda algo fundamental. Todos estos métodos externos son herramientas, son apoyo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan porque creen que aplicando algo por fuera van a resolverlo todo. No. La verdadera transformación ocurre cuando también fortaleces tu cuerpo desde dentro, cuando tu sistema inmunológico deja de ser un espectador y se convierte en protagonista, porque la piel no se olvida, pero sí puede sanar cuando le das las condiciones adecuadas. Ahora hablemos de los errores, porque aquí es donde muchas personas pierden tiempo, esperanza y sin darse cuenta empeoran la situación. Y lo más importante es que estos errores no se cometen por ignorancia, sino por desesperación. El primer error es usar remedios agresivos pensando que, por ser naturales, son completamente seguros. Pero la piel no distingue entre natural o químico, solo responde a lo que recibe. Sustancias muy concentradas o mal aplicadas pueden irritar, inflamar e incluso dañar la barrera cutánea, dejando la zona más vulnerable sin resolver el problema de fondo. El segundo error, y aquí quiero que prestes mucha atención, es intentar eliminar estas formaciones por la fuerza. Muchas personas recurren a atar con hilo, cortar con tijeras, raspar con objetos o incluso arrancarlas pensando que así desaparecen más rápido. En el momento parece una solución inmediata, casi liberadora, pero lo que ocurre en realidad es mucho más serio. Cuando atas una verruga o un papiloma con hilo, interrumpes el flujo sanguíneo de forma brusca. Esto puede provocar inflamación, dolor e incluso necrosis del tejido sin control adecuado. Cuando intentas cortar o arrancar, aparece sangrado. Y ese sangrado no es solo una herida superficial, es una puerta abierta, porque en muchos casos estas formaciones están relacionadas con un virus presente en la piel. Al provocar una herida, puedes facilitar que ese virus se disperse a zonas cercanas. Lo que empieza como una sola lesión puede terminar convirtiéndose en varias, a veces más grandes, a veces más numerosas. Además, al dañar la piel de forma repetida, debilita su capacidad de defensa, la zona queda irritada, más sensible, más vulnerable, y el problema no solo no desaparece, sino que puede empeorar. El tercer error es aplicar el mismo tratamiento a todo tipo de crecimiento. No todas las verrugas ni todos los papilomas son iguales. Cada uno tiene características distintas y responde de forma diferente. Usar un método incorrecto no solo retrasa los resultados, sino que puede agravar la zona. Ahora hay algo que quiero que entiendas, porque cambia completamente la forma de ver este problema. Cuando los papilomas empiezan a aparecer en grupo, cuando notas varios en el cuello, en las axilas o en otras zonas, eso no es casualidad, es una señal clara de que tu sistema inmunológico está debilitado. Y aquí entra un protagonista silencioso que muchas veces ignoramos. El intestino. Gran parte de tu sistema inmunológico depende del equilibrio de tu microbiota intestinal. Cuando hay exceso de azúcar, harinas refinadas o hábitos irregulares, ese equilibrio se altera y cuando eso ocurre, tus defensas pierden eficacia y el virus encuentra el momento perfecto para manifestarse en la piel. Por eso, antes de intentar eliminar por la fuerza lo que ves por fuera,
vida, vale la pena preguntarse qué está pasando por dentro, porque ahí empieza el cambio real. Pero hay otro factor aún más silencioso, más profundo, el estrés. Piensa por un momento, ¿cuándo empezaron a aparecer más estas verrugas o papilomas en tu vida? Muchas personas descubren que fue en una etapa de preocupación, cambios o tensión constante. Y no es coincidencia, el estrés crónico eleva el cortisol y debilita la respuesta inmunológica, abriendo la puerta a que estos crecimientos aparezcan o aumenten. Por eso, algo tan simple como la respiración puede tener un impacto real. Inhalar en 4 segundos, mantener 4, exhalar en 6. Repetirlo 5 veces, 2 veces al día. Puede parecer pequeño, pero con el tiempo ayuda a tu cuerpo a salir de ese estado constante de alerta. Y ahora, otro punto clave que casi nadie menciona, el movimiento. Tu cuerpo tiene un sistema llamado linfático, encargado de eliminar desechos y apoyar las defensas. A diferencia de la sangre, que se mueve gracias al corazón, la linfa depende del movimiento muscular. Si pasas muchas horas sin moverte, este sistema se vuelve lento. Un ejercicio tan simple como girar suavemente el torso durante 3 minutos por la mañana y por la noche puede activar este sistema, mejorar la circulación y ayudar a tu cuerpo a responder mejor frente a estos procesos. Pero aquí quiero añadir algo más, algo que conecta directamente con lo que hablábamos antes sobre el intestino. Tu microbiota intestinal es una pieza clave en tu sistema inmunológico y hay formas muy sencillas de apoyarla desde casa. Incorporar alimentos ricos en probióticos puede marcar una diferencia con el tiempo. Por ejemplo, puedes incluir probióticos de calidad o alimentos naturales como el yogur griego sin azúcar, el kéfir o incluso vegetales fermentados como el chucrut. Estos alimentos ayudan a equilibrar la flora intestinal, favorecen un entorno más estable en tu cuerpo y de forma indirecta pueden apoyar la respuesta inmunológica. No es algo inmediato, no es una solución mágica, pero es una base. Y cuando el interior mejora, muchas veces la piel lo refleja. Y ahora, antes de terminar, quiero dejarte con algo muy importante, algo que puede marcar la diferencia entre hacer las cosas bien o poner en riesgo tu piel sin darte cuenta. Todos estos métodos que te he mostrado pueden ayudarte, sí, pero no sustituyen una evaluación médica cuando es necesaria. Si una verruga o un papiloma cambia de color, crece rápidamente, duele, sangra o tiene un aspecto irregular, no lo ignores. Acudir a un dermatólogo no es exagerar, es cuidarte con responsabilidad. A veces una simple revisión puede darte tranquilidad o detectar algo a tiempo. También quiero invitarte a que no te quedes solo con la teoría. Prueba uno de los métodos que te expliqué, el que sientas más adecuado para ti, y aplícalo con constancia, con paciencia, escuchando siempre a tu piel, porque esto no es una carrera, es un proceso. Este contenido es únicamente informativo y educativo. No sustituye la evaluación ni el diagnóstico de un profesional de la salud. Ante cualquier duda o cambio en la piel, consulte siempre a su dermatólogo. Y si este contenido te ha ayudado, aunque sea a entender mejor lo que te está pasando, haz algo muy simple que puede ayudar a otras personas. Dale like a este video. Cuando lo haces, el algoritmo lo muestra a más personas que están pasando por lo mismo. Personas que quizá hoy se sienten inseguras, preocupadas o confundidas. Compártelo con alguien que lo necesite. Puede ser una amiga, un familiar, alguien que, como tú, solo quiere sentirse bien con su piel otra vez. Y si decides probar alguno de estos métodos, vuelve y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantará leerte, acompañarte y seguir creando contenido que realmente marque una diferencia en tu vida. Cuídate, porque tu piel no es solo apariencia, es una historia y aún estás a tiempo de escribirla como tú quieras.